nuevamente por estar aquí. Empecemos. Varias cositas que quiero comentar. Notarán pues el caballete es de mi esposa. Y igualmente van a notar en los próximos videos una serie de cambios. Mayormente por el hecho de que, bueno, probablemente me esté mudando pronto. De igual forma, también están viendo muchos cambios con el tema del formato. Yo estoy acá usando mi teléfono, que antes era mi cámara, como micrófono, y ahora estoy usando pues la cámara de la computadora como cámara, ¿no? Igual tienen buena resolución, considero yo, así que pienso que no va a ser un problema. Hoy vamos a continuar, o mejor dicho, realmente ahora sí empezar con nuestra serie de Platón a fuego lento. ¿Ok? Para ser concisos, los puntos o los libros que vamos a estar tocando son los siguientes. Como libro introductorio vamos a estar pasando por Introducción a Platón de Ramón Alcoverro de Gredos. Notarán que mis gatos le hicieron una pequeña caricia al libro, igual lo compartí en Instagram, así que allí lo puedes ver. También vamos a hablar de los diálogos de Platón, recuerden, de la biblioteca clásica de Gredos, ¿no? Concretamente acá vamos a ver los diálogos de Platón, el primer volumen, donde vamos a estar hablando pues más que nada, más que de la introducción, de la apología de Sócrates, ¿ok? La introducción pues siento yo que es muy... Bueno, ya llegaremos a eso. Comenzamos, ¿no? Voy a poner, para no tener que tener el libro así y sepamos de qué libro estamos hablando, voy a tratar de poner una foto del libro, ya sea en cualquiera de los dos lados, está bien. Y vamos a empezar hablando del libro introductorio de Platón, ¿no? Pues es un libro, al final lo que se busca en un libro introductorio es eso, ¿no? Conocer realmente un poquito acerca de la vida del autor, del contexto histórico, inclusive una pequeña pincelada de sus ideas. En esa parte podemos decir que el libro de introductorio pues se maneja bastante bien. Como les dije la vez pasada, yo ya he leído a Platón. Lo que sí siento es que el libro puede ser la herramienta de un falso saber. ¿Por qué? El libro introductorio te explica muchas cosas. El libro introductorio te habla de la teoría de las ideas, te habla de los tipos de amor, te explica lo que pasa en cada uno de los diálogos más importantes de forma única. Y eso te puede causar una sensación, si lo lees, de que ya sabes de Platón. Pero hay que recalcar que es un libro introductorio. Eso significa que lo que te están diciendo allí no estás haciendo nada más que meter el dedo meñique en el agua. Y es la realidad. Entonces tengan mucho cuidado de caer en esta falsa sapiencia de, ya yo me leí este librito de Platón, y ya yo conozco a Platón a profundidad, cuando sabemos que son, si no me equivoco, 8 o 9 volúmenes de Platón. El primer volumen, que es el que tengo en el Kindle, 650 páginas, el segundo volumen pues más de lo mismo. Entonces no caigan en, ya me leí esto, ya lo sé todo. Ya aquí te está dando una pincelada. Te está diciendo también lo que el autor cree que significan ciertas cosas, obviamente a través de un consenso académico. Pero siempre puedes sacar tus propias conclusiones. Sin embargo, pues da una buena idea del momento donde las situaciones reales de los diálogos, ¿no? Los encuentros reales en los que Sócrates participaba para estos diálogos. Sí te la da. Sin embargo, no mucho más. Siento que te prepara relativamente poco para lo que puede ser un libro introductorio. Más que enseñarte quién es Platón, por qué hizo lo que hizo, o hablarte de una línea en pensamiento general, te quiero hablar de cada uno de sus diálogos importantes y no te habla tanto realmente de Platón en sí, ¿no? Incluso habla más de Sócrates que de Platón, que lo entiendo, pero al final hay que, ¿sabes? El Sócrates que conocemos por Platón, y eso es algo que vamos a ver después,
es muy poco probable que haya sido el Sócrates enteramente real. Y se los doy como un ejemplo. No quiero ponerme a buscar el libro, que lo estoy viendo desde acá. Por lo menos tenemos el libro, ¿no? Que tenemos aquí Tenemos el libro acá de la introducción a Platón, de Gredos. Bien. Ya, pues ahí está mi opinión sobre eso. Realmente te aporta pocas cosas que no puedas aprender directamente de los libros como tal. Porque la introducción, por lo menos del libro de Gredos, toma unas 100 páginas más o menos. La introducción general del primer volumen, de ahí, el reflejo. La introducción general de este libro toma alrededor de 100 páginas, 117 páginas. Y cada libro después va a tener su propia introducción, cada diálogo. Entonces, me parece que te prepara mejor. Es bonito tenerlo en la librería y todo lo demás. Lo principal, ¿cambió en algo mi pensamiento? No. Eh, Tal vez porque lo leí ya después de haber leído Platón. ¿Lo recomiendo? Maybe. Lo recomiendo si no tienes, digamos que has conseguido otras versiones de los libros de Platón. Yo por lo menos ahí tengo viejas que son las primeras que conseguí, una que incluso me regaló mi esposa. Que no tengan esas introducciones tan profundas o ese nivel académico, bueno, sí, lo podría recomendar, definitivamente te va a ampliar el horizonte. Ahora vamos a hablar ya del libro de Platón. Y ahí estaba hablando de uno de Jenofonte, y la razón por la que creo que no debemos pensar que más allá de la apología de Sócrates, no deberíamos pensar que es Sócrates realmente el que está hablando. ¿Ok? Es cierto, Platón, obviamente, sobre todo en sus diálogos de juventud, que eso es algo que vamos a ir hablando más adelante también, hay muchas cosas que las toma de verdad de Sócrates y ya son en los diálogos de madurez, el banquete, en la República, donde él empieza a meterle más ese Platón, él, a través de Sócrates. Pero lo digo porque si ustedes leen este libro, ¿ok? Que es la apología, pero de Jenofonte, en vez de Platón, te encuentras con otro Sócrates diferente. Un Sócrates muy humano, sin esa... Es que el de Platón también es muy humano, ¿no? Pero sin esa solemnidad. Y aquí es donde creo que estos dos libros chocan. No tiene ese nivel de poesía, de trascendencia. Es uno como mucho más de la tierra. Incluso en el libro de Jenofonte, por echar la pausa, aquí lo tengo. En el libro de Jenofonte hay una lucha dialéctica más grande entre Meleto y Sócrates. Y ahí le hace unas preguntas muy interesantes, que siento yo que son preguntas pues menos del estilo de Platón, de esa mayéutica platónica de que tú lees un libro de Platón y en el momento en el que Sócrates empieza a preguntar es como si pusieras Linkin Park de fondo. Todo lo demás se apaga y todos quedan escuchando a Sócrates. Y tú puedes ver como Sócrates de esa forma, como tantos pasos por encima del otro, lo lleva por su camino, de un punto que incluso podría parecer no humano. Acá es diferente. Acá le hace una pregunta, o sea, básicamente le dice a Sócrates, es más, se los voy a leer. Dice Meleto, yo sé de individuos a los que has persuadido para que te hicieran más caso a ti que a sus padres. Lo admito, dijo Sócrates. Es otra cosa, no es solamente un diálogo, hay una narración de parte de Jenofonte. Al menos en lo que atañe a su educación, pues saben que me he dedicado a ello. Pero en cuestión de salud, las personas confían más en los médicos que en sus padres. Y en las asambleas, indudablemente, todos los atenienses confían más en quienes dicen cosas sensatas que en sus parientes. Y por cierto, ¿no elegís también como estrategos
antes que a vuestros padres y a vuestros hermanos, incluso antes que a vosotros mismos, por Zeus, a quienes consideráis los más entendidos en asuntos militares. En efecto, Sócrates, dijo Meleto, así conviene decir la costumbre. Pues entonces, le dijo Sócrates, ¿no te parece sorprendente que los más capacitados en otras actividades no solo tengan igual participación, sino que incluso reciban honores preferentes? Y yo, en cambio, por el hecho de que en el mayor bien para los hombres, en la educación, esté reconocido por algunos como el mejor, por eso se ha incriminado para ti una causa capital. Aquí el primer choque, el primerito. ¿Por qué? Porque acá Jenofonte nos dice que Sócrates sí decía que había enseñado, que él enseñaba, que aquellos que él hablaba con temas de educación, con hijos de personas. En la apología de Sócrates no, él dijo que nunca enseñó a nadie, nunca le cobró a nadie, que él solo iba por ahí haciendo preguntas. Esto me parece más natural de un hombre del calibre de Sócrates, porque es verdad, solo sé que nada sé, no hay problema, y la misión de vida de Sócrates era buscar la ignorancia, era buscar que los demás admitieran la ignorancia que él mismo admitía. Y él decía ser más sabio que los demás porque él, a diferencia de los demás, sabía que no sabía nada. Está perfecto. Pero tú no me puedes decir, o me tomarías por tonto si me dijeses que Sócrates de verdad, en el fondo de su corazón pensaba que él era estúpido. Obviamente eso es una capa de ironía que Platón utiliza mucho y es el estilo, vamos a decir, socrático y platónico, pero no se refleja aquí. Acá no se está rebajando él para, mira, Meleto, tú que sabes tanto, yo que sé tan poco, dímelo. No, aquí te está haciendo una pregunta como una persona que sabe, como una persona que yo sé, tú sé. ¿Cuál es la diferencia? Que a pesar de que yo sé las cosas que puedo saber, entiendo que eso no significa nada y que al final no sé nada. Bien, esa es una partecita. Y aprovecho que yo sé que este libro no lo vamos a tocar, sin embargo se lo súper recomiendo, la apología de Jenofonte. Tiene un banquete Jenofonte también y tiene unos recuerdos de Sócrates que son interacciones con Sócrates nuevamente muy humanas y que se distancian muchísimo de Platón y para mí te pueden ayudar a vislumbrar, porque hay cosas en las que la clavan. Platón y Jenofonte, hay cosas en las que son lo mismo. Y ahí tú puedes decir, Sócrates. Un trabajo filológico es leer varios textos que digan que nombran a la misma persona y encontrar similitudes. Pero asimismo te da un Sócrates más real, un Sócrates que viene a alguien y le pregunta y él lo hace reflexionar y al final es como que le hace ver que te hace falta mucho por aprender. Y manteniendo esos pies en la tierra de, a pesar de que te falta mucho por aprender y que tienes que aprender cosas que yo ya sé, al final sabemos lo mismo. No sabemos nada. Muy bonito. Muy, muy bonito. De hecho, le da un toque más de realidad a Sócrates. Que para mí es súper necesario que entendamos que Sócrates era un hombre, era solamente un hombre, no era una figura especial, ni mítica, ni nada. ¿Ya? Y les quiero compartir otro fragmento ya para meternos de lleno en la apología de Platón, que por cierto, yo sé que parece que le estoy tirando tierra encima, pero es uno de mis libros favoritos. De hecho, esta es como la sexta vez que lo leí. Lo he escuchado en audiolibro varias veces a lo largo de mi vida. Para mí es un libro que literalmente me cambió la vida. Y disfruto mucho haciendo su estudio. Que la resalté. Que dice, este es el momento donde lo iban a matar, ¿no? O sea, no matar, sino cuando le estaban acusando. Vamos a ver lo que dice. Quizá también la divinidad, decía que afirmaba Sócrates, por su benevolencia, esté cuidando de mis intereses. No solo por resolver mi vida en el momento más oportuno de mi edad, sino también del modo más fácil. En efecto, si ahora me condenan, es evidente que me será posible utilizar el tipo de muerte que se juzga más sencillo por quienes se ocupan de eso, el menos embarazoso para mis amigos y el que provoca el mayor sentimiento de añoranza de los muertos. Acá vemos cómo este Sócrates, que vamos a ver que es totalmente diferente al del libro de Platón, toma en un giro más humano. No habla del Hades, no habla del sueño donde no te acuerdas, que hasta el rey de Persia le encantaría tener sueños así, noches así, y que la eternidad es solo un sueño donde no sueña. No habla de nada de eso. Y te dice más, te dice, pues
cuando uno no deja nada vergonzoso ni penoso en los pensamientos de los presentes, sino que se extingue con el cuerpo sano y un alma capaz de suscitar afecto, ¿cómo no va a ser necesariamente añorado? Qué lindo, qué lindo. Esto es pues el banquete de Jenofonte. Esto está en la sección, bueno, aquí lo tenía en la sección 7 de Alianza Editorial. Muy lindo, muy bonito, y es cortísimo, cortísimo al nivel de que el banquete, cortísimo al nivel de que la apología dura 20 páginas. O sea, es un tercio más o menos de lo que puede ser la apología de Platón. Así que es cortito, porque al final termina diciéndote básicamente que ya no va a seguir hablando de esto, ¿no? Te dice, acá cuando termina como termina la apología de Jenofonte es él hablando de que Sócrates al fin, al ensalzarse de sí mismo ante el tribunal, suscitó el odio de los jueces. No te cuenta nada de cómo lo hizo. Y culmina con un párrafo que dice: yo mismo, cuando pienso en la sabiduría y en la nobleza de este hombre, no puedo, ni puedo dejar de recordarlo, ni al acordarme de él puedo dejar de elogiarle. Si alguno de los que aspiran a la virtud llegó a tener relación con alguien más beneficioso que Sócrates, ese creo yo que es el hombre que más merece ser tenido por dichoso. Y obviamente se nota el cariño que Jenofonte le tenía a Sócrates. Se nota. Y el que Platón también le tenía a Sócrates muchísimo. Es algo que creo yo, y porque al final no lo puedes inferir, pero no estás ahí para hablar con Platón. Es algo que creo yo marcó mucho a todos sus discípulos, ¿no? Bien. Yo sé que metí un libro que no tenía nada que ver. Se lo recomiendo igual. ¿Okay? Se lo recomiendo. Fue un libro que yo me leí en preparación precisamente para esto. Este estudio que estamos haciendo era algo que ya yo quería hacer en privado y ahora solamente lo estoy llevando al lado público. Y bien, vamos a hablar de los diálogos de Platón. Ahora sí, entramos en materia. Rápidamente, muchachos, si quisieran tener un e-reader, Kindle. Este Kindle Colorsoft, buenísimo, brutal. Si quieren hablar de un video esto a profundidad, cómo funciona el link y todo lo demás, me lo dejan en los comentarios y lo hacemos sin problema. Pero realmente una experiencia maravillosa. Antes lo hacía en el iPad, cansa mucho la vista. Esto es como si estuvieras leyendo un libro. O sea, había momentos en que yo no entendía si lo que estaba viendo era una pantalla o un libro. Bien, lo voy a tener en la mano como si fuera un libro, pues he resaltado también acá ciertas cositas. Pues vamos a hablar de la apología de Sócrates. ¿Okay? Acá, a diferencia de la apología de Jenofonte, la apología de Platón es mucho, como ya dije, mucho más poética, es mucho más hecha para llegarte al sentimiento, es mucho más refleja mucho más la maldad de Ánito y Méleto al acusarlo. Pero tiene unas perlas, unas joyas, las cuales creo que tal vez no hayan sido dichas por Sócrates en ese momento, pero que sí sean ideas que Sócrates haya dado a sus discípulos. Como el discurso de la muerte, como la maldición que les impone. En resumen, es un libro precioso. La apología de Sócrates escrita por Platón es preciosa. Es un libro que siento que todos deben leer. Literalmente, tomándote tu tiempo para leerlo, 2 horas, 3 horas como mucho. Pero como muchísimo, ¿eh? Si tú eres una persona que puedes leer relativamente rápido y entender, pues, de manera normal, 1 hora, hora y 20, hora y media, ya estás listo. Solo son como 50 páginas más o menos, no es mucho. Hay una curiosidad, si no me equivoco, es el único diálogo en el cual realmente no hay una discusión, no hay un diálogo, ¿no? Es más como la parte de Sócrates solamente. No sé si por repudio a la corte, a los juzgados, a Méleto, que es el único otro que interviene, además de
Sócrates para responder las preguntas de Sócrates, pero no te da contexto, no te da nada. Platón se centra solo en su maestro. Platón se centra solo en su maestro y nada más, es lo único que le importa. La verdad es un libro que puede llegar a ser emocional, es un libro que tienes que estar pendiente de lo que estás leyendo, pues hay momentos en que Sócrates termina de hablar y de repente está hablando de algo y de repente te dicen me enjuiciaron o sabía que me iban a condenar o todo lo demás. Esas partes no las llenas, tienes que llenarlas tú. Más que la experiencia mía de esta vez de la lectura, porque es un libro relativamente sencillo, quiero hablarles de mi experiencia en general, de todas las veces que he tenido con este libro. Para mí fue el primer acercamiento a la filosofía griega, la apología de Sócrates. Fue el primero. Porque mi primer libro de filosofía ever, que no sé, no diría no lo recomiendo, pero al mismo tiempo hagan lo que quieran, lo que más resuene con ustedes, y si después están ustedes querer investigar más, háganlo. Fue Así habló Zaratustra de Nietzsche, no entendí nada, había muchas, o bueno, digamos que lo que pude entender era como muy superficial. Pero vi que mencionaba, pues los pies de página mencionaban mucho a Platón. Y dije, ¿sabes qué? Me voy a leer un libro de Platón. Wow, o sea, ya yo había visto pues filosofía griega, pero más que nada a los presocráticos en la universidad, porque tuve una optativa que era filosofía y pues nos enfocamos en los presocráticos, en la historia de Tales, de Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Demócrito, Parménides. La clase como tal se centraba en esos filósofos naturalistas presocráticos, en preparación de una segunda parte de la clase que ya no tomé de los filósofos socráticos, ¿no? Bien. Y wow, la experiencia fue maravillosa. De verdad, la experiencia fue maravillosa, muy recomendada, una experiencia única, así la describiría. Es un libro que te hace pensar. Yo creo que lo más... Vamos a hablar de los distintos impactos. El primer impacto es cuando Sócrates habla con un político. Y el político cree saber lo que te está diciendo. Pero Sócrates sabe que no sabe nada. Ni el político ni él. Y él dice, tal vez la razón por la que el oráculo de Delfos me dice a mí que soy el más listo es porque yo sí estoy consciente de que no sé nada. Voy a buscar a alguien que también sepa que no sabe nada. Y se va con los poetas, con los que escribían ditirambos, con los que, pues, los aedos, los que hablaban de Homero y de Hesiodo y de toda esta poesía. Y lo mismo, creían que por conocer la poesía conocían todo, y Sócrates, no puede ser. Tampoco lo correcto, porque al final no sabes de otros temas fuera de la poesía. Después de ahí él se va con los artesanos, porque incluso ve que para las cosas del bien, de la justicia, lo que él llamaba las cosas del Dios, aquellos que tenían un menor nivel estaban mejor preparados. Aquí, pues no sé si fue Platón el que inserta como ese toquecito, o era algo que Sócrates realmente creía, porque pues él lo vivía así. Pero sí es verdad que como este pequeño sesgo de que la gente pobre entiende más de la bondad que la gente mayor, que la gente rica. Cosa que después Aristóteles va a desmentir, diciendo que no, que tú tienes más bien que tener una buena posición económica para poder pensar en las cosas reales del mundo. Bien, anyway, con Aristóteles, después de hacer todo esto, es algo que también pienso hacer, leerme todos los libros de Aristóteles y leer libros introductorios de Aristóteles, leer introductorios para temas específicos, como aquí también va a pasar. Y bueno, pequeño paréntesis, para que sepan, no fueron los únicos libros que leí ahorita, que fue la apología de Sócrates y la introducción. Entre medias, para descansar la mente, si me siguen en Instagram, pues leí El Lazarillo de Tormes,
Buen libro, nunca lo había leído, buen libro. Un libro muy icónico de la época. Y eso va a seguir pasando. De hecho, yo voy a tener en mi Instagram, yo voy a tener unas pequeñas historias highlighted de todos los libros que me he leído desde que abrí el canal. Que simplemente tiene un emoji de librito. Así que si yo lo estoy leyendo, y ustedes casualmente lo están leyendo o lo empiezan a leer y me quieren escribir, oye, mira, lo estoy leyendo, me pareció esto, me gustó esto, no me gustó esto, pues bienvenido sea, de verdad. Que por cierto, en la serie de Tormes, pues va a ser algo de lo que voy a hablar en Instagram rápidamente después del video. ¿Okay? Así que pueden ir allá también a darle like y a verlo. Bien, la verdad, esa parte de la apología es maravillosa, cómo se logra pues esta unión, vamos a decirlo así, de entender que lo que tú hagas en la vida no se refleja realmente con saber o no. Maravilloso. También, luego de eso, está la parte de las propias preguntas. Pues Sócrates, él participó en la guerra del Peloponeso, que las menciona de hecho, y hay un momento donde Meleto lo empieza a acusar de que si dice que el sol es una piedra y que la luna es tierra, y él le dice, pero o sea, tú estás enjuiciándome a mí o estás enjuiciando a Anaxágoras. Porque no tiene sentido. La gente muchas veces piensa que Sócrates no leía y realmente Sócrates sí leía. Sócrates se sabe que leyó a los presocráticos, a los naturalistas, y que él decidió alejarse de todo ese pensamiento. Y fue durante la guerra del Peloponeso. Bien. Continuando ya, porque veo que he tardado un poco en el video. Habrá muchas cosas que cortaré, no sé si dejaré o no, pero la idea es que queden menos de 30 minutos. Espero. La reflexión final de Sócrates, y permítanme que se las voy a leer, pues tiene muchas citas muy memorables del libro. Por ejemplo, me gusta esta. Aquí está la de la muerte, ¿no? En efecto, atenienses, temer la muerte no es otra cosa que creer ser sabio sin serlo. Pues es creer la moto. ¿Okay? Pues es creer que uno sabe lo que no sabe. Pues nadie conoce la muerte, ni siquiera si es precisamente el mayor de todos los bienes para el hombre, pero la temen como si supieran con certeza que es el mayor de los males. Un pequeño dardo ahí que puede ser utilizado si se quisiera para el tema religioso, porque es verdad, no se sabe, ¿no? La muerte realmente no se sabe qué es. Bien, después de ahí, pues nos habla esto que me gustó muchísimo, que dice, no sale de las riquezas la virtud para los hombres, sino de la virtud, las riquezas y todos los otros bienes, tanto los privados como los públicos. Esto va a ser una idea que después Séneca va a abrazar. Si nosotros agarramos y nos ponemos a leer el libro sobre la vida feliz de Séneca, se pueden ver pinceladas de esta misma frase que Sócrates nos dice. Porque al final la virtud es lo que va a traer todas las demás cosas en la vida, la felicidad, los bienes y todo. Crea como un poco esa corriente positivista. Acá es un punto interesante porque dice que el que tiene que luchar por la justicia tiene que hacerlo de forma privada. Un poco asumiendo que la justicia, realmente hacerla así pública, puede ser un signo de, tal vez, un síntoma de corrupción más profundo. Y bueno, de último, el discurso final de Sócrates. Como les digo, es un libro pues poco profundo, en el sentido de que tiene ideas muy buenas, pero están allí. Te las pone sobre la mesa. Y es un libro muy cortito. Esa es otra cosa que ayuda a su, digamos, falta de profundidad. En el buen sentido porque el mensaje que transmite es maravilloso. Pero lo que tú y yo podamos sacar de ahí va a ser sinceramente muy parecido. Debido al poco contexto que se nos da de todo al ser tan corto. Y al no tener realmente un interlocutor que esté retando a Sócrates o que proponga otra visión, sino solo que sea la de Sócrates la que se impone. Me gusta mucho, es verdad que
que el final es muy emotivo, sobre todo cuando se despide de los jueces que quisieron su absolución, en donde les dice, bueno, mi tiempo se ha acabado, yo me voy a morir y ustedes a vivir. Veamos cuál de los dos nos espera un destino mejor. Es una frase, pues, bellísima, ¿no? Y al final quiero, pues, resaltar esta parte que para mí fue el momento que a mí me cambió la vida. Primero, un claro ejemplo de la picaresca socrática. Por no esperar un tiempo largo, atenienses, vas a tener la fama y la culpa por parte de los que quieren difamar a la ciudad de haber matado a Sócrates, un sabio. Pues afirmarán que soy sabio. Y ahí está la dicotomía, ¿no? Que hablamos con Genofonte. Uno que sabe cosas, pero está claro que no sabe realmente ni nada del mundo. Y otro que en todo momento se pone en un nivel más bajo. A pesar de que nosotros como lectores sabemos que él está por encima, él se pone en un nivel más bajo. Y eso es algo que vamos a ver en todos los diálogos. Pues afirmarán que soy sabio aunque no lo soy los que quieren injuriarlo. En efecto, si hubieras esperado un poco de tiempo, esto habría sucedido por sí mismo. Sócrates tenía 70 años, le estaba diciendo, si me dan tranquilo me muero solo y nada de esto pasa. Porque dice, veis, sin duda que mi edad ya está muy avanzada en el curso de la vida y próxima a la muerte. No le digo esto a todos, sino a los que me han condenado a muerte. ¿Ok? Y dice, pues bien, he sido condenado por falta no ciertamente de palabras, sino de osadía y desvergüenza, y por no querer deciros lo que os habría dicho más agradablemente, o llorar, o hacer y decir otras muchas cosas indignas de mí, como digo, y que vosotros tenéis costumbre de oír a otro. Pero ni antes creí que era necesario hacer nada innoble por causa del peligro, ni ahora me arrepiento de haberme defendido así, sino que prefiero, con mucho, morir habiéndome defendido de este modo a vivir habiéndolo hecho de ese otro modo. En efecto, ni ante la justicia, ni en la guerra, ni yo, ni ningún otro debe maquinar cómo evitar la muerte a cualquier precio. Y es la realidad. Pues Sócrates veía la muerte como lo inevitable, como lo que es. Hay una frase en las meditaciones de Marco Aurelio que dice, ¿por qué nos sentimos tristes cuando muere un joven, pero no tanto cuando muere un viejo, si ambos al final pierden lo mismo y pierden la vida? 10, 20, 30 años, sí, tal vez para ti puede ser mucho, pero tener miedo realmente de que ese momento llegue a ti, me parece un poco ilógico, si realmente le has dado ese pensamiento. Si practicas alguna religión, me parece más ilógico todavía, porque significa que vas al sitio adecuado. Hay muchas religiones que piensan que este mundo es lo malo y que lo bueno se encuentra después. Entonces realmente ni en las religiones ni fuera de ellas debe haber una razón para estar viendo la muerte como el mal, como algo malo, ¿no? En vez de verla como lo natural. Dice aquí algo muy, muy increíble para mí. Dice, hay muchos medios en cada ocasión de peligro de evitar la muerte si se tiene la osadía de ser y decir cualquier cosa. Pero no es difícil, atenienses, evitar la muerte. Es mucho más difícil evitar la maldad. En efecto, corre más deprisa que la muerte. Ahora yo, como soy lento y viejo, he sido alcanzado por la más lenta de las dos. En cambio, mis acusadores, como son temibles y ágiles, han sido alcanzados por la más rápida, la maldad. Ahora yo voy a salir de aquí condenado a muerte por vosotros. Y estos condenados por la verdad. Y esa es la parte donde Sócrates le lanza este tipo de maleficio a aquellos que lo llevaron, pero un maleficio basado en la realidad del mundo y en un maleficio intelectual. Vamos a escucharlo. Culpables de perversidad e injusticia, yo me atengo a mi estimación y estos a la suya. Quizá era necesario que esto fuera así, y creo que está adecuadamente. Deseo predeciros a vosotros, mis condenadores, lo que va a seguir a esto. En efecto, estoy yo ya en ese momento en el que los hombres tienen capacidades de profetizar cuando van ya a morir. Esto es muy común en cosas como las tragedias homéricas, cuando las musas te llenaban de inspiración y podías ver el futuro antes de morir.
Yo os aseguro, hombres que me habéis condenado, que inmediatamente después de mi muerte os va a venir un castigo mucho más duro por Zeus que el de mi condena a muerte. En efecto, ahora habéis hecho esto creyendo que os ibais a librar de dar cuenta de vuestro modo de vida, pero, como digo, os va a salir muy mal, al contrario. Van a ser más los que os pidan cuentas, esos a los que yo ahora contenía sin que vosotros lo percibierais. Y esto es una parte importantísima. Sócrates les está diciendo, hey, que sepan, ustedes siguen ahí, porque la mayoría del pueblo se contenta con las respuestas que yo le doy. Porque yo los freno en esos impulsos de, ¿sabes? Quererlo sacar, pues los impulsos no son del bien. Pues el bien se medita, se piensa, se trabaja. Pero ustedes me están eliminando a mí, que calmaba esas voces que siguen allí. Serán más intransigentes por cuanto son más jóvenes, y vosotros os irritaréis más. Pues, si pensáis que matando a la gente vais a impedir que se os reproche que no vivís rectamente, no pensáis bien. Este medio de evitarlo ni es muy eficaz ni es honrado. Pues es la realidad. Estás tapando el sol con un dedo. Tú ya no ves el sol, pero sigue allí iluminando todo lo demás. El más honrado y el más sencillo no es reprimir a los demás, sino prepararse para hacer lo mejor posible. Hechas estas predicciones a quienes me han condenado, les digo adiós. Y ya de ahí Sócrates se voltea y empieza a hablar con aquellos que pues sí votaron por su vida, y ahí es donde habla de la muerte y habla de si voy a ver a los demás en el Hades, a Museo, a Odiseo, pues yo estaría feliz. Y si no, pues si la muerte es un sueño donde de esas noches en que tú duermes sin tener un sueño nunca, pues que así sea. Y cuando uno lo medita es wow, muy bonito. Es muy bonito. Pues si la muerte es un sitio donde nosotros nos reunimos con nuestros seres queridos, donde los podemos ver, los podemos abrazar, donde si tú sabes que tú fuiste, si hay ese sistema, ¿no? De que en los griegos no estaba como tal en ese momento ese sistema tan fuerte como puede llegar después. Sí, porque al final todos iban al mismo sitio, solo que a diferentes niveles. Pero si lo haces bien, pues estás con la gente de bien. Si lo haces mal, pues todo es un castigo y eventualmente estarás con la gente de bien. Pues qué bonito sería ver a tus familiares, ver a todos, abrazarlos, o como sea que se haga en un sitio sin cuerpo, demostrarles ese cariño, hablar, contarles cosas que tal vez ellos vieron o tal vez ellos no vieron de ti. Qué lindo sería. O si no, la otra opción es una que es tan trascendental, pero en otra dirección, que es tú parpadeas y eso es lo que dura la eternidad. Antes de que tú abrieras tus ojos, 16.000 millones de años para ti pasaron como un parpadeo. No vas a sentir la eternidad en ese caso. No vas a dejar de ser tú y vas a sentir cómo se sentirá dejar de ser yo. No vas a sentirlo. Va a ser como cuando te vas a dormir. Y es muy poderoso. Y es muy poderoso. Como Sócrates no le tiene miedo, en Jenofonte tampoco le tiene miedo a la muerte. Y me parece cómo se puede ver realmente la sabiduría, y es como él lo dice. O sea, la sabiduría se ve en aquellos que no le tienen miedo a la muerte y en aquellos que no te dicen lo que viene después de la muerte. Pues nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Incluso aquellos que digan saberlo, y esto por lo menos en el caso del cristianismo está en la Biblia, que hay muchos falsos predicadores, tampoco tomen como que lo saben. Pues el que predica es igual de humano que ustedes, y Sócrates es igual de humano que todos. Así que bueno, ya con eso pues termino.
Les doy muchas gracias por estar acá. Quería que el video fuera más corto, pero sin dudarlo hay muchos temas que tocar en cada libro, y esto solamente va a ir creciendo. Pues hay libros que son muy densos y muy pesados, y que tienen un bagaje intelectual importante. Igualmente les agradezco. Por algo se llama Fuego Lento. Esto no es algo rápido, esto no es un TikTok. Esto es un sitio donde yo me siento y hablamos, y como salga, obviamente yo tengo una estructura de cómo quiero hablar las cosas, pero como salga en el sentido de que tal vez mientras estoy grabando me explayo un poco más de lo que tenía pensado. Y también me parece bien porque es lo natural. Es lo más cercano que vamos a tener de un diálogo, a menos de que literalmente encienda un stream y tengamos un diálogo. Pero si has llegado hasta acá, hasta el minuto 40, bueno, esto es de grabación, 49 y medio, como si has llegado al 1 nada más, gracias. Gracias de verdad, no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo realmente lo aprecio. Con eso me despido y espero verlos el mes que viene en otro A Fuego Lento.